Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera jornada técnica después de la comida, organizada por APA Renovables, en la que vamos a hablar de las novedades tecnológicas del autoconsumo. Autoconsumo, el cual el último año, en 2020, instalamos 623 megavatios. Gran difusión del autoconsumo tanto a nivel industrial como residencial, y una importante promoción que se ha dado desde el Gobierno gracias a los fondos de Next Generation y con la aprobación del Real Decreto el 477. Hoy contamos con 6 ponentes de 6 empresas que desarrollan su actividad dentro del autoconsumo, importantísimas y muy necesarias, que nos van a comentar cuáles son las novedades que tenemos para el próximo año y cuáles son los casos de éxito, ¿no?, que ellos han desarrollado dentro de sus empresas, con algunos de ellos pues incluso logrando un autoconsumo del 100%. Vamos a iniciar esta primera ponencia con la intervención de Francisco Heredia, que muchos de vosotros ya lo conocéis, director de desarrollo de negocio en Fronius, España, y nos va a hablar de las novedades que tienen desde Fronius para el próximo año en temas de inversores y cómo nos vamos a adaptar a toda esa cantidad de energía a través de la generación distribuida que nos espera para 2022. Paso la palabra a Paco. Y una cosita importante, si tenéis alguna pregunta, una vez que Paco finalice lo que es la ponencia, sí que os pediría por favor que levantéis la mano y mi compañera Lucía se acercará con el micrófono para que podáis formular la pregunta. Gracias. Paso desde el ordenador y ya está. Vamos a ponerla en pantalla completa. Muy bien. Pues muchas gracias, Paloma, por la introducción y buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes. Intuyo que los que me miráis me estáis escuchando con los cablecitos estos rosas, pues la verdad es que es una sensación extraña casi no escucharte ni tú y ver a tanta gente ahí al fondo que te estoy escuchando. Bien, pues como digo, yo soy Francisco Heredia, el director de desarrollo de negocio de Fronius para España y Portugal, en la unidad de negocio solar. Y en la presentación, que parece que no se ve, no sé si es algo del HDMI. ¿No se me escucha? Yo te escucho. Lo que no se ve es la presentación, ¿no? Aquí, esta es una pantalla que a ver, lo tenemos, se desconfigura solo, se vuelve a la... Vale. La ponemos, ¿no? Y ahora no se ve el cursor, ¿eh? Sí se ve. Sí, yo ya con pasarlo de aquí me... Tenemos un pasador. Tenemos un pasador, es verdad. Espera. No, sí, voy a estar aquí, ¿no? No, está bien así. Bien, ya me traeré el pasador. Vale, gracias. Bien, como decía, pues yo vengo a representar a la empresa Fronius, fabricantes de soluciones y no solo de energía solar, sino también en otros ámbitos, pero yo me voy a centrar en la energía solar. Y yo en mi presentación lo que vengo a presentar son una de las novedades y las posibilidades que incorpora basadas en el Gen 24, ¿no?, que es la nueva generación de inversores que está basada en estas 24 horas de sol, que es el lema que en Fronius venimos proclamando desde hace tiempo, que que lo que viene a decir es que nuestra visión de creer que el mundo basado al 100% en energías renovables es posible. Y este inversor en cuestión viene a hacerlo realidad porque es un inversor que al final lo que consigue es ser el corazón de una instalación fotovoltaica, que es lo que realmente tiene que ser un inversor para poder ser el gestor energético ideal, no solo para poder almacenar la energía del sol que me sobre en una batería para poder utilizarlo por la noche, sino, como veremos a continuación, en otras formas de almacenamiento, ¿no?
Bien, antes de nada, para hacer un poco, yo creo que muchos de vosotros conocéis a Fronius, para los que no, simplemente decir que, bueno, que en Fronius somos fabricantes de tecnología, que llevamos desde 1945 ya fabricando electrónica de potencia y soluciones para distintos mercados, ¿no? Tanto para energía solar como cargadores de baterías, como también tecnología de soldadura. Y bueno, pues una de las, yo creo, de las señas de identidad que a mí, por lo menos, más me enorgullece, es que todo lo que fabricamos lo fabricamos en Europa, ¿no? Con todo lo que ello conlleva y brillando por la ausencia de los que no son capaces de hacerlo, ¿no? Casi todo el mundo que fabrica tecnología lo hace en Asia. Yo presumo de representar una empresa que todavía lo fabrica todo en Europa, ¿no? Dicho esto, bueno, pues simplemente decir que Fronius es una empresa familiar, 100% de capital propio, pero a pesar de ello, pues es una multinacional reconocida en todo el mundo y reconocible en todo el mundo. Estos son algunos datos de 2020, bueno, pues somos ya casi 6.000 empleados a día de hoy y donde tenemos producto, pues tratamos de representarlo con recursos humanos, ¿no? Con personas que respalden tanto la preventa como la postventa en todos los países, en los 65 o 60 países donde tenemos subsidiaria como Fronius España, ¿vale? Y ahora sí, pues paso a presentar esta solución, el Gen24, el cual, bueno, pues es un inversor, ¿vale? Un inversor híbrido, capaz de conexión a red y capaz de interactuar con una batería de alta tensión, como ahora veremos. Y lo tenemos en dos versiones, en una monofásica y en otra trifásica, lo cual lo hace ideal para el autoconsumo residencial, incluso también llegando a pequeño comercio, ¿no? Porque tenemos la versión monofásica que llega hasta 6 kilovatios y luego tenemos la trifásica que llega a 10 kilovatios de potencia nominal, con algunas características que lo hacen muy interesante, como por ejemplo esa entrada adicional de la batería. No solo tenemos 2 MPP, sino que tenemos una entrada adicional de la batería, sin tener que usar una de los 2 MPPs para conectar la batería, sino tenemos 2 más 1. Y además, pues algunas características que son muy interesantes, sobre todo para el autoconsumo doméstico, ¿no? Una es el amplio rango de entrada de tensión que tiene, que esto lo que nos va a hacer es poder aprovechar todos los tejados, y muchas veces, que es algo que nos limita. El tejado es algo que es un corset que se pone a la hora de poder aprovecharlo, porque si solamente tenemos la posibilidad de poner 2 o 3 paneles al oeste, por ejemplo, y me hace falta esa energía, con el Gen24 va a ser posible, porque con apenas 60 voltios, 65 voltios, yo ya voy a empezar a poder a producir energía, con lo cual voy a poder aprovechar todas las orientaciones y todo el espacio de los tejados, ¿no? Además, tiene un poder de sobredimensionamiento muy potente, es decir, podemos poner en un inversor de 10 kilovatios 15 kilovatios de paneles y poder aprovechar esa energía, porque 5 podría venir directamente a acumularse en la batería, ¿no? En continua. Más cosas, el rendimiento, ¿no? Una de los patentes de Fronius que antes veíamos en la anterior diapositiva, pues es el Dynamic Peak Manager, ¿no? Que es este nuevo algoritmo que en Fronius hemos diseñado a la hora de hacer el rastreo del punto de máxima potencia, que lo que consigue es sacar el mayor rendimiento al tejado, incluso cuando haya módulos parcialmente sombreados o sombreados, ¿no? Es un rastreo más rápido a la hora de sacar sobre la curva IV esa tensión óptima, y lo que conseguimos, no sé si aquí se ve, como digo, pues es un mayor rendimiento, como si llevara un optimizador integrado el equipo para hacer el rastreo en cada uno de los MPPTs. Con esto ya vamos a sacar un mayor rendimiento, aprovechando también así el espacio de los tejados, ¿no? Se me está pasando todo esto rápido. Aquí. Y otra de las señas de identidad de Fronius es la refrigeración activa. Los que habéis pasado por nuestro stand habéis visto que hemos tratado de acentuar esta característica, porque es otra de las que yo como tecnólogo también confío más y en las que creo más, que es en que cualquier aparato electrónico tiene que tener una temperatura óptima, no solamente para sacar el mayor rendimiento, sino también para tener la mayor durabilidad, ¿no? Nosotros no fabricamos equipos de usar y tirar, llevamos desde 1945 fabricando tecnología fiable y duradera, y con este equipo pues también queremos que así sea, y por eso tiene un sistema muy sofisticado de refrigeración para mantener la temperatura de los componentes electrónicos al nivel óptimo, para que dure muchas décadas, ¿de acuerdo?
Y tan importante es el sistema de refrigeración que, bueno, pues lo que vamos a conseguir es retrasar ese power derating, esa reducción de potencia por temperatura, hasta que prácticamente no sea posible que se dé el caso de que el inversor pierda eficiencia por la temperatura, porque solamente empezaría a reducir potencia a 50 grados centígrados de temperatura ambiente, cuando pues otros aparatos, otros inversores, pues lo harían pues como a partir de 30 incluso, ¿no? Entonces esto es una característica solamente en términos de eficiencia más la durabilidad. Y pasamos a una de las funcionalidades estrella, y más ahora que está todo esto de moda del apagón y de si va a haber apagón o no va a haber apagón. Yo particularmente creo que es difícil que se dé, sobre todo en un país como España, que está muy diversificado a la hora de abastecerse de energía y muy mallada la red. Pero el Gen 24 incluye una función de emergencia, o mejor dicho, dos funciones de emergencia, dos funciones de backup muy interesantes. Porque la primera, que es el PV Point, es una función de que no es necesaria ni siquiera la batería. Es decir, si yo pongo el inversor en un primer momento pensando que en el futuro voy a añadirle una batería, pues yo podría ya utilizar este PV Point sin batería, y en el caso de que haya un blackout, una caída de suministro eléctrico, voy a poder alimentar una salida independiente que tiene el equipo de hasta 3 kilovatios sin tener que hacer ninguna instalación adicional, ¿vale? De manera que, bueno, pues todo lo que esté produciendo yo en ese momento lo voy a poder aprovechar en esa enchufe o en esa regleta o esa salida de hasta 3 kilovatios en monofásico. Pero bueno, esto puede ser que no sea suficiente, ¿no? Entonces podríamos pasar a la segunda función que tiene de backup, que sería el full backup, que como su nombre indica, lo que hacemos aquí sí que necesitamos batería, pero aquí vamos a poder abastecer el 100% de los circuitos eléctricos de la vivienda o del negocio. Lo vamos a poder abastecer tanto en monofásico como en trifásico de manera asimétrica. Simplemente tendremos que hacer una instalación adicional de contactores para separarme de la red, y de esta manera pues voy a poder protegerme ante las posibles cortes de suministro eléctrico que se puedan producir de manera coyuntural en la red, ¿no? Y en cuanto a las compatibilidades de batería, pues bueno, como digo, pues el leitmotiv del Gen 24 es poder almacenar la energía. Y esta es una de ellas, pero no solamente es esta, ¿no? La de almacenar una batería, por supuesto que es posible, en este caso con BID, con HVS y HVM, con una serie de compatibilidades dependiendo del modelo, llegando hasta 22 kilovatios en un solo bloque de baterías y pudiendo poner hasta 3 baterías en paralelo para sumar casi los 60 kilovatios hora de almacenamiento, de capacidad de almacenamiento, que sin duda es algo bastante interesante y suficiente en muchos casos, ¿no? Pero también podemos almacenar la energía gracias a las posibilidades que nos brinda el Gen 24 de otras maneras, ¿no? Y para eso tenemos que hacer una buena lectura de todos los flujos de energía que se dan en la red. Y para yo tener ese dato, pues puedo poner diferentes, es que creo que esto es un PDF en vez de un PowerPoint, entonces no aparecen las animaciones, pero al final lo que quiere decir es que vamos a poder tomar lectura en circuitos independientes, no solo de lo que estoy produciendo, sino lo que estoy consumiendo, diversificándolo, independizándolo por circuitos. En función de eso yo voy a saber cuándo y cuánto consumo, y yo puedo, por ejemplo, activar cargas, ya sea depurar una piscina, activar una aerotermia, interactuar con la aerotermia con unas salidas y entradas digitales que tiene el equipo, o lo que realmente sea necesario. Pero para eso tengo que tener ese conocimiento de los flujos de energía que se dan en la red. Pero si hablamos, por ejemplo, de las posibilidades que tenemos de almacenar en forma de agua caliente, pues podríamos introducir este dispositivo que es el OnPilot, que al final se puede perfectamente poner en comunicación sin cableados y sin nada con el Gen 24 o con cualquier inversor Fronius. Y aquí sí que vamos a aprovechar cada uno de los vatios, cada uno de los electrones que me sobren, los voy a aprovechar y los voy a acumular en forma de agua caliente. Ya sea 1 vatio o hasta 9.000 vatios, hasta 9 kilovatios, los voy a poder aprovechar calentando agua y además dominando esa temperatura. Por ejemplo, yo puedo dar una temperatura de consigna de 65 grados, puedo gestionar hasta 2 resistencias, tanto monofásicas como trifásicas, y de esta manera yo voy a poder pues calentar agua, que muchas veces representa el 40% de la demanda energética de una vivienda,
Y de esta manera ya de por sí voy a poder acumular muchísima energía y aprovechar muchísima energía, que es de lo que se trata en un sistema de autoconsumo residencial, ¿no? Aquí tenemos que me están sobrando 522 vatios y lo estoy metiendo en el boiler de agua caliente, ¿vale? Y otra opción, que también es una de las novedades que presentamos hoy en nuestro stand, en el stand C11, si no recuerdo mal, pues es el cargador de vehículo eléctrico. El cargador de vehículo eléctrico sobre todo para sistemas de autoconsumo residencial, ¿vale? Que es el BatPilot Home, y también el Go, que no lo podemos llevar, eso es lo que quiere decir que es portátil. Y esto también se pone en comunicación con todo el sistema, con el inversor, y el inversor también es capaz de decirle al BatPilot cuándo le sobra para poder cargar en la batería del vehículo eléctrico, ¿no? Y almacenar y aprovechar ese excedente fotovoltaico. Al final tenemos la posibilidad de tener una solución muy completa que me pueda cubrir todas las necesidades que se pueda dar en un sistema de autoconsumo residencial, ¿no? Y ya para terminar, por dar algunas pinceladas de técnicas de lo que es el BatPilot, pues es un cargador monofásico y trifásico de 11 y 22 kilovatios. Como digo, puede estar en la pared o me lo puedo llevar portátil en el coche para cargar. Y lo más interesante es que, bueno, tienes diferentes funciones de carga, como por ejemplo puede ser una carga manual en la cual yo pues activo el botón porque quiero que se cargue el coche en ese momento, y a través de la aplicación puedo incluso también determinar cuántos amperios, con qué amperaje quiero que se cargue el coche en ese momento de manera manual. Pero también yo puedo configurar a través de la aplicación pues que se cargue exclusivamente con el excedente fotovoltaico, o que no solamente se cargue con el excedente fotovoltaico, sino también le dé prioridad al excedente, pero que se cargue a una hora determinada, que es el modo Next Trip. Y esto quiere decir que yo, por ejemplo, mañana a las 7 de la mañana tengo que hacer un viaje de 60 kilómetros, y lo que voy a hacer es garantizar, dándole al modo Next Trip, que yo mañana a las 7 de la mañana voy a tener la batería disponible para hacer 60 kilómetros como mínimo. Y lo va a hacer priorizando primero el excedente, y si no es posible, pues voy a tirar de la red o de donde tenga que tirar, para garantizarte que tú vas a tener el coche disponible para poder hacer el viaje que necesitas, ¿vale? Y nada más, pues simplemente que todo esto está concentrado en una aplicación donde voy a poder saber el estado de la carga de la batería, y donde también voy a poder interactuar con la aplicación de la instalación solar, que se hablan entre sí para tenerlo todo, digamos, integrado y monitorizado, ¿vale? Y por mi parte nada más, espero haberme ajustado al tiempo en la medida de lo posible, y no sé si va a haber preguntas o yo ya he terminado. Vale. No sé si te oyen. Si hay alguna pregunta, si no, pues estaré encantado de recibiros ahí en el stand. Mira, ahí tenemos una pregunta. Hola, buenas. Bueno, una pregunta es si con las bombas de calor podemos hacer una gestión dinámica de los excedentes con algún tipo de bomba de calor. Quiero decir, mediante un sistema de un depósito de inercia, por ejemplo, podemos decirle a la bomba de calor qué potencia esté utilizando en cada momento para que solo utilice la potencia excedentaria. ¿Algún caso es posible con esto? Y otra pregunta, ¿podemos utilizar la batería del coche como batería a la hora de hacer descargas también para las propias cargas de la vivienda o del edificio, o solamente es para cargar? Es decir, ¿podemos utilizar la batería del coche como una parte más de la gestión energética del edificio? ¿Es posible con este sistema? Eso es todo. Vale. Pues empiezo por la última. El cargador no es bidireccional a día de hoy. Es verdad que es muy interesante el poder tener el poder utilizar la batería del coche de manera también solar, es decir, la batería del domicilio, y poder de manera bidireccional cargar y descargarla en mi beneficio. Por el momento esto no es posible con este cargador, ¿vale? Posiblemente a medida que avancemos en este interesante camino de la movilidad eléctrica, seguramente que será posible, pero a día de hoy no lo es, ¿vale? Y en la primera pregunta sí que no me he querido extender porque tengo el tiempo muy limitado, pero sí que tiene muchísimas posibilidades de poder interactuar con aerotermias de diferentes maneras. Una es con las salidas digitales que dispone el propio equipo, que yo le puedo dar diferentes modos de operación. Por ejemplo, puedo decirle que cuando me sobren 500 vatios
actives la señal 1, que esa activa el modo eco de la aerotermia, o si me sobran 1000 el modo confort, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero además también eso, digamos, con salidas digitales, pero también ya existen algunos fabricantes de aerotermias que tienen protocolos Modbus donde se puede mejorar esa interacción para no solamente hacer on-off, sino para poder trabajar de una manera más, digamos, más eficiente, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada más, muchísimas gracias a todos. Gracias, Paco, por actualizarnos las novedades que traéis desde Fronius en los inversores. Y bueno, ya hemos hablado del primer elemento de una instalación de autoconsumo, como son los inversores, y ahora pues vamos a hablar de los paneles, ¿no? Este próximo año nos trae novedades también tecnológicas con la tecnología N-Type. Y para hablarnos de esta nueva tecnología y de estos nuevos avances que tenemos en paneles solares, tenemos con nosotros a José María Bizuete, que es Technical Manager en Amara Solar Distribución. Nada, os dejo ya con José María para que nos cuente qué vamos a tener en términos de paneles. A ver. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Vale, perfecto. Nada, primero dar las gracias a APA. Mi nombre es José María, yo pertenezco a la empresa Amara. Soy el responsable técnico de la parte de distribución solar y, como bien han comentado, vamos a hablar un poquito acerca de distintas tecnologías de módulos, tecnologías actuales, pero que bueno, que poco a poco van a ir ganando presencia en el mercado, y que, igual que hace unos años únicamente, bueno, el estándar era el silicio policristalino, y a día de hoy ya está prácticamente desbancado, pues poco a poco iremos viendo cómo estas tecnologías van ganando peso en el mercado y van suponiendo un aumento en su instalación. ¿Vale? Tenemos principalmente 3 novedades, ¿vale? Las células tipo N, de las que hablaremos un poquito más adelante, los módulos bifaciales, y un tema muy importante que además está en pleno auge, es el tamaño de las células. Estamos viendo un camino últimamente donde vemos como los fabricantes de módulos pues luchan entre ellos por ver quién saca el módulo de mayor potencia, y muchas veces este aumento de potencia no viene en un aumento de eficiencia como tal, sino viene en un aumento del tamaño, ¿no? Que es lo que veremos aquí. Veremos como células más grandes pues están provocando al final módulos de mayor potencia y módulos pues más, bueno, que veremos más adelante. Como vemos aquí, tenemos una pequeña gráfica donde las células tipo N, ¿vale? Se puede ver como su capacidad de producción y de instalación va a ir aumentando exponencialmente, ¿vale? Hablamos, bueno, no sé si se ve bien aquí. Vale, se ve bien la presentación, ¿verdad? Es que aquí yo no lo veo bien. Bueno, hablamos que en el año 2020 pues estamos hablando de una capacidad de unos 10 gigavatios aproximadamente, aunque es cierto que estos valores se han superado, pero vemos como en el año 2025 la capacidad de producción de las líneas de fabricación va a aumentar exponencialmente, ¿no? Pudiendo llegar pues a valores por encima de los 100 gigavatios anuales. Es cierto que esa es la capacidad que las fábricas van a tener de producción, no implica que esa vaya a ser la producción real de los módulos, ¿no? Luego los fabricantes de módulos, pues bueno, toman distintas decisiones y será posible llegar a esa producción o no. Se estima que, bueno, que para el año 2025 podemos tener una producción de aproximadamente 50 gigavatios de células N-Type, ¿vale? De tipo N. Además, tenemos la capacidad de producción separada por las distintas tecnologías dentro del N-Type. Vemos como el TOPCon, ¿vale? Que es el apartado gris, es la que va a ganar mayor peso, ¿vale? ¿Qué es el TOPCon? Bueno, pues un poquito ahora más adelante explicaremos lo que es y también veremos por qué al final vamos a pasar de una capacidad bastante pequeña de producción a una capacidad tan grande como podemos ver en el año 2025, ¿no? Y quedan pues 3-4 añitos. ¿Qué es una célula tipo N? Bueno, la diferencia entre hasta ahora lo habitual era encontrar células tipo P, ¿vale? Sin embargo, ahora estamos encontrando células tipo N. La diferencia entre una célula tipo P y una célula tipo N es el dopaje con el que es el material con el que se dopa la célula, ¿no? Ambas son de silicio monocristalino.
Sin embargo, las células tipo P tienen un tipo de dopaje diferente a las células tipo N. ¿Qué nos permite este dopaje? Bueno, pues este dopaje nos permite eliminar el efecto LID, ¿vale? Eliminar el efecto PID, una menor degradación, es decir, que a lo largo de la vida útil del módulo pues, podamos producir más potencia y a lo que determina también mayor energía, ¿no? Durante los 25 años. Una mejor eficiencia, que es una parte muy interesante, ¿no? Vemos cómo estamos aumentando la eficiencia de los módulos. Un mejor coeficiente de temperatura, que en países como España es muy importante. Cuanto mejor sea el coeficiente de temperatura, mejor van a actuar nuestros módulos, bueno, pues en condiciones tanto de calor extremo como de frío extremo. Y un mejor coeficiente de bifacialidad, ¿vale? De hecho, veremos más adelante, la tendencia es que todos los módulos, bueno, que todas las células producidas sean células bifaciales. Las células bifaciales luego lo podremos utilizar en módulos bifaciales o no, pero la tecnología va a estar ahí. Es decir, todas las células de todos los módulos, la tendencia es que sean bifaciales, ¿vale? Y bueno, pues aquí podéis ver una pequeña gráfica donde podéis ver la diferencia entre un P-type y un N-type, pero como os comentaba, a modo de resumen es el dopaje, ¿vale? La diferencia del dopaje, ¿vale? Dentro del tipo N tenemos dos tipos de dopaje principalmente, el boro y el galio. Hay fabricantes que optan por un tipo de dopaje y hay fabricantes que optan por otro, pero bueno, principalmente son estos dos tipos. Hasta ahora las células eran dopadas con fósforo, ¿vale? Que son las células denominadas P-type. Al pasar a utilizar boro y galio en el proceso de fabricación, bueno, pues hacemos que la célula sea la denominada N-type y conseguimos todas las ventajas que hemos estado contando anteriormente, ¿vale? Bueno, como comentábamos antes, las principales ventajas son que no hay efecto LID, es decir, el efecto LID es una pérdida que tiene el módulo de eficiencia en la primera exposición al sol, ¿vale? Con las células tipo N esta pérdida se disminuye, incluso en algunos casos llega a disminuirse por completo, ¿vale? También tenemos un menor efecto PID, ¿vale? Que bueno, esto al final, el tipo de dopaje lo que hace es interactuar con el electrón. El dopaje empleado en el N-type evita esa interacción con el electrón, por lo tanto vamos a poder producir mucha más electricidad y vamos a tener una eficiencia mayor. Y luego lo que explicábamos, el coeficiente de degradación anual, ¿vale? Estamos pasando de células con un 0,55% de degradación anual a células con un 0,25%, por ejemplo. Esto al final, lo que comentaba, dentro de 25 años, que es la garantía de producción que dan la mayoría de fabricantes, pues es una diferencia bastante importante, ¿no? Vamos a poder producir mucha más energía. Dentro de las células N-type, como os he comentado antes, teníamos distintas tecnologías. Una de ellas es la TOPCon, ¿vale? Y que es la que va a ganar peso de aquí a los próximos años. ¿Qué es la tecnología TOPCon? Bueno, pues para que nos entendamos, es un pequeño túnel, ¿vale? Que se pone en la parte inferior de la célula, que lo que va a hacer es que los electrones que lleguen a esa parte de la célula no se escapen, es decir, evitamos que vuelvan otra vez hacia fuera de la célula, provocando una mejor eficiencia. ¿El por qué esta tecnología va a ganar peso? Bueno, porque al final el proceso de fabricación es muy sencillo, ¿vale? Al final muchas líneas de fabricación actuales son células que son lo que se denominan mono-PERC, ¿vale? El proceso de fabricación de una célula TOPCon es muy parecida a una célula mono-PERC. Entonces es muy sencillo y muy económico modificar las líneas de producción de las fábricas para que pasen a funcionar con esta tecnología. Eso permite al fabricante de módulos, pues al final acometer una nueva tecnología con una inversión mucho más reducida y aumentar la eficiencia y aumentar la tecnología de su módulo, ¿no? Mejorar su eficiencia, ¿vale? Como os decía, al final lo que tenemos es una pequeña capa en la parte inferior que justamente lo que provoca es eso, que los electrones, que al final es lo que generan la electricidad, se queden ahí, ¿vale? Y no se escapen. Otro tipo de tecnología, ¿vale? Que tenemos, que es una tecnología de alta eficiencia, es la tecnología HJT, ¿vale? Esta tecnología es una mezcla entre silicio amorfo y silicio monocristalino. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, lo primero que nos permite es una mayor resistencia del módulo, ¿vale? El silicio amorfo es un material que es flexible, aguanta mucho mejor evita microcrack. Entonces lo que hacemos es que la célula monocristalina esté recubierta, más o menos por así decirlo, de este silicio amorfo. Entonces provocamos que la propia célula
tenga una mejor resistencia, ¿vale? Tenga un mejor comportamiento frente a golpes. Evitamos microcrack, que también van a provocar que poco a poco la eficiencia del módulo se vaya perdiendo. Además, al utilizar dos tipos de silicio diferentes, lo que también conseguimos es una mayor producción, porque vamos a poder conseguir obtener radiación que con la célula monocristalina no estamos consiguiendo. Es decir, tenemos diferentes longitudes de onda. La célula monocristalina abarca unas longitudes de onda diferentes a la célula de silicio amorfo. Entonces, con esta unión de tecnologías, lo que podemos hacer es aprovechar todas las longitudes de onda que nos llegan de la radiación y así también conseguir un módulo mucho más eficiente, ¿vale? Por otra parte, tenemos tecnología back contact, que, bueno, la tecnología back contact lo que hace es que los busbar que tenemos en todas las células, que son los que van dirigiendo la corriente, estén en la parte trasera de la célula. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, pues lo primero que nos permite es aumentar la eficiencia. ¿Por qué? Porque un busbar lo que provoca en la propia célula es una sombra. Entonces, si ese busbar lo llevamos a la parte trasera, pues tenemos más superficie disponible en la célula y por lo tanto estamos produciendo una mayor potencia con el mismo tamaño. Además, actualmente los módulos que no son back contact, existe una relación entre el número de busbar y la eficiencia máxima que podemos conseguir. Al tener los busbar en la parte trasera, lo que podemos hacer es utilizar mucho más busbar sin miedos a tener esas sombras que comentaba antes, llegando por ejemplo a tener módulos como puede ser LG, que cuenta con más de 30 busbar, ¿vale? Cuanto más busbar tenemos, menos corriente va a circular por cada uno de ellos, porque se va a repartir, y vamos a provocar menos pérdidas por efecto Joule y bueno, vamos a aumentar la eficiencia del módulo, ¿vale? Entonces bueno, aquí tenemos una imagen donde se ve bastante bien cómo todos los busbars pasan a la parte trasera y aumentamos la superficie útil de la célula. Por otra parte, módulos bifaciales. Hay que entender que Europa realmente, la cuota de mercado que tienen módulos bifaciales con respecto al resto del mundo es muy baja. El módulo bifacial, su uso estándar es en megaparques que se encuentran en desiertos porque pueden aprovechar al máximo la bifacialidad. Sin embargo, como comentaba antes, el proceso de fabricación de una célula N-type monofacial con una célula N-type bifacial es muy parecido. ¿Esto qué provoca? Pues que los fabricantes prefieren tener una línea de producción bifacial, aunque finalmente no se vaya a usar la célula con este tipo de tecnología, a tener dos líneas de producción diferentes. Esto también va a provocar que poco a poco el precio de los módulos bifaciales se vaya reduciendo. Al final, ¿cómo funciona una célula bifacial? Bueno, pues lo que hacemos es aprovechar la parte trasera de la célula para también producir potencia. Vale, gracias. No me queda mucho. Y por último, como comentaba antes, las Big Cell. Hemos visto que en los últimos 2 años hay una carrera por ver quién saca el módulo más grande, realmente el módulo más potente, pero nos esconden el número del módulo más eficiente, sino que al final todo el aumento de potencia viene por módulos más grandes. Poco a poco se han ido incrementando el tamaño de las células, ¿no? Pasando de las células que teníamos hace unos años de 155 milímetros a células pues, de más de 200 milímetros de longitud. Sin embargo, existen fabricantes, como puede ser JA Longi, dos de los principales fabricantes del mercado, que han determinado que el tamaño óptimo de la célula es el M10. ¿Por qué? Porque las células M12 lo que están provocando son módulos muy grandes que lo que provocan es que en un contenedor de transporte podamos transportar menos potencia del módulo. Es decir, el módulo M10 es la relación entre eficiencia y tamaño que además nos permite optimizar toda la logística que implica un módulo fotovoltaico. Y bueno, hasta aquí es todo. Perdonad por el tiempo, no sé si me he excedido. Y si tenéis alguna pregunta, bien podéis hacerla ahora, y si no, estamos en el stand 4D06. Y bueno, allí tenemos una exposición de todos los módulos, de todas las tecnologías. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, José María, por darnos esta clase magistral de nuevas novedades tecnológicas que tenemos en módulos, principalmente orientadas para autoconsumo y para instalación, para conexión a red.
Bueno, ya llevamos dos patitas en la instalación de autoconsumo, vamos a continuar con una tercera pata muy importante, que además está tomando una importancia pues algo que se está empezando a implementar y que estamos viendo en prácticamente todas las instalaciones, y son las baterías, ¿no? Para hablarnos de las ventajas de los sistemas en corriente alterna, tenemos con nosotros a Pablo Barbado, que es Strategic Account Manager de la empresa Enphase Energy. Os voy a dejar ya con Pablo para que nos comente un poco. ¿Cómo funciona esto? Sí, es este. Vale. Puntero es... Y esto pasar las diapos, ¿no? A ver. Vale, perfecto. Sí. Hola, a ver. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien lo primero? Perfecto. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias a APA por la invitación. Creo que es un día muy interesante. Hay mucha gente hoy en Genera. Estamos muy contentos por el ambiente y las ganas que hay de fotovoltaica en España. Y bueno, yo soy Pablo Barbado, soy responsable, bueno, uno de los responsables comerciales en Enphase Energy. Y vengo a hablaros de sistemas de corriente alterna. Hace poquito hemos tenido aquí a Paco de Fronius. Mucha gente ya conocéis los sistemas de continua. Y venimos a hablar no solo de sistemas en alterna, sino además cómo integramos las baterías en sistemas de alterna, ¿no? Y bueno, pues un sistema un poquito diferente. Entonces, nosotros, para quien no nos conozca, somos una empresa americana, muy asentados en el mercado estadounidense. Como referencia, deciros que tenemos más de 1.700.000 instalaciones en todo el mundo, más de 130 países, 39 millones de microinversores, nuestro producto principal, instalados en todo el mundo, 300 patentes, 8 generaciones de microinversores, ¿vale? Y rápidamente os cuento que las principales ventajas de nuestro producto rápidamente son que producimos más energía gracias a la solución de microinversores. Somos un sistema modular, o sea, podemos ir aumentando las necesidades que tenga nuestro cliente a medida que sus necesidades también vayan aumentando. Es un sistema muy fiable, va a estar ahí, de hecho tenemos 25 años de garantía de producto. La seguridad, nos olvidamos del alto voltaje en corriente continua y por tanto empezamos a trabajar desde el módulo fotovoltaico directamente a 230 voltios el voltaje que tiene nuestra vivienda, evitando cualquier tipo de problemática debida al alto voltaje. Y por último, un sistema completamente inteligente, monitorizado a nivel individual de módulo y que es bidireccional. O sea, somos capaces de actuar sobre los microinversores en todo momento desde nuestra aplicación, ¿vale? Casi no hay que desplazarse a la vivienda para nada. ¿Qué venimos a explicar hoy? Lo primero, ¿qué es un sistema de corriente alterna? ¿Vale? Para quien no lo conozca. Entonces, simplemente, sistema de corriente continua, lo tenéis a la izquierda. Vamos a tener un único inversor que va a ser inversor, o sea, controlador del sistema de generación, pero a su vez también va a ser conversor de corriente continua para la propia batería. Es lo que conocemos como que esos dos productos están juntos en un inversor híbrido. Vais a poder encontrarlo en muchos de nuestros colegas fabricantes. ¿Nosotros qué proponemos? Separar el producto inversor en dos partes diferenciadas. Por un lado, controlamos la generación con nuestra solución de microinversores. Por el otro lado, controlamos las baterías también con la solución de microinversores, ¿vale? Y tenemos dos sistemas separados, modulares, resilientes y con un montón de ventajas. Entonces, ¿por qué apostamos por una tecnología descentralizada en corriente alterna? Y ahora es cuando se empieza a contar un poquito de qué va la cosa. Aquí, bueno, pues he puesto algunos conceptos básicos, algunas características, un esquema de lo que podemos hacer de microinversores. Pero básicamente tenemos la posibilidad de funcionar conjuntamente o separadamente. O sea, podemos funcionar con baterías, pero sin fotovoltaica, porque nuestra batería ya es inteligente, ya tiene su propio medio de carga y descarga.
son sistemas modulares. Como veis, vamos añadiendo baterías, vamos añadiendo módulos fotovoltaicos a medida que el cliente vaya necesitando. Y son sistemas muy resilientes, gracias a una arquitectura que es completamente flexible. Nos podemos adaptar muy bien, especialmente en el ámbito doméstico, a tejados, por ejemplo, que son completamente diferenciados, con diferentes aguas, donde a veces tengo que mezclar tipos de módulos, porque ahora tengo unos tipos de módulos, dentro de 2 años voy a tener otros, por lo tanto nos permite toda esta flexibilidad a largo plazo. En el tema de baterías, lo mismo. Hoy en día mi cliente va a tener unas necesidades específicas de acumulación. Mañana, con la incorporación de nuevos sistemas, por ejemplo, podemos incorporar el coche eléctrico, nuevos consumos, nuestra necesidad de acumulación también va a cambiar, ¿no? Entonces permitimos hacer todo esto de una forma escalonada y en función de sus necesidades. Modular y ampliable, ¿no? Lo que acabamos de comentar. Aquí os muestro, bueno, lo primero, 3.487 kWh es el consumo medio de un hogar en España, un hogar doméstico. Esta es la curva, la naranja que veis aquí, de cómo ha variado desde los años 90 el consumo de las viviendas en España. El consumo medio que marcamos ahí, como veis, desde los años 90 hasta ahora, bueno, aquí realmente se muestra hasta el año 2011, pero más o menos nos hemos estancado ahí unos años. Lo que vais a ver es que el consumo de nuestros clientes y de vosotros mismos en vuestras viviendas ha cambiado con los años. Y la tendencia es que el consumo eléctrico cada vez sea mayor, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante la modularidad. Cuando nosotros dimensionamos un sistema fotovoltaico, lo hacemos con datos históricos. Entonces, a veces son... ¿se me escucha bien ahora? Creo que se me ha ido. Vale, perfecto. Con los datos históricos de consumo del cliente, pero nosotros no tenemos una bola de cristal ni sabemos cómo ese consumo va a cambiar en el futuro, qué se va a comprar nuestro cliente. Entonces, lo que queremos es realmente acompañarle en ese viaje. Ahora mismo te instalamos lo que necesita, mañana nos vamos a adaptar contigo, te vamos a poner más baterías, te vamos a poner más módulos fotovoltaicos con nuestros microinversores. Otra ventaja, resiliente ante fallos, ¿vale? Como veis, lo que vemos aquí arriba realmente es, en el momento que tenemos un problema en un inversor o en un módulo fotovoltaico, ¿vale? Se nos cae toda la instalación. Este es el problema de depender de un único sistema que nos controla absolutamente todo. Entonces, ¿por qué no descentralizamos nuestro sistema? Y como se hacen las grandes plantas fotovoltaicas, donde ya hemos entendido que irnos al string y descentralizar el sistema es más útil, en las viviendas apostamos por la misma solución. Descentralizar, irnos al microinversor y cada módulo fotovoltaico controlarlo de forma independiente. Lo que vamos a ver es que cuando tenemos un problema en un microinversor, solo perdemos esta parte de energía. El resto de energía sigue funcionando. Prácticamente podemos hacer un mantenimiento muchísimo más inteligente. Todo lo que he nombrado ahí son los problemas típicos que vamos a encontrar en los paneles fotovoltaicos. Cada panel fotovoltaico va a producir a un porcentaje totalmente diferente, a lo largo de la vida útil se van a degradar de forma totalmente diferente y por lo tanto lo que queremos es no estar limitados por el módulo que menos produce, ¿no? Y intentar sacar el máximo posible de cada módulo fotovoltaico. Lo mismo con los inversores. Cada inversor, pues en 25 o 30 años de funcionamiento va a tener un montón de problemas que van a ocurrir, entonces pues es normal que se nos caiga uno, lo reemplacemos y entre medias, entre ese cambio, no perdamos energía, ¿vale? Otra de las partes muy importantes de cara al futuro creo que va a ser la resiliencia de cara a la red eléctrica. Hoy en día parece que hay toda una discusión en el tema del apagón. Aquí en España, bueno, realmente no sabemos la gravedad de este problema, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que en nuestro mercado principal en Estados Unidos, esto es una demanda de nuestros clientes. El backup, el tener una solución que cuando se nos caiga la red siga funcionando, en un sistema de corriente alterna es muy fácil acoplar un seccionador de red que nos permita, siempre y cuando tengamos unas baterías capaces de generar la tensión de red que necesita nuestra fotovoltaica, seguir funcionando en el momento que se nos cae la red, ¿no? En nuestro caso, en el stand 4D27 vais a poder encontrar la nueva solución de baterías de Enphase. Nuestros microinversores son capaces ya de generar esa onda para dársela a los microinversores que tenemos en el tejado, ¿vale? Y en el momento que hay un apagón en la red, el sistema, sin que el cliente se entere, empieza a funcionar, generando esa onda para darle a los microinversores que tenemos en el tejado, ¿vale? Y en el momento que hay un apagón en la red, el sistema, sin que el cliente se entere, empieza a funcionar, generando esa onda para darle a los microinversores que tenemos en el tejado, ¿vale? Y en el momento que hay un apagón en la red, el sistema, sin que el cliente se entere, empieza a funcionar, generando esa onda para darle a los microinversores que tenemos en el tejado, ¿vale?
y genere una microred en la vivienda, ¿vale? Este es un concepto súper interesante que vamos a ver va a ser muy demandado en los próximos años por muchos clientes, especialmente yo diría en España, en zonas rurales, zona donde la red eléctrica es un poquito inestable, zona de montaña, y por muchos de vosotros que instaléis en esas zonas vais a ver esto que va cada vez más a ser una demanda del cliente, ¿vale? Os digo que esto es una realidad ya, y los sistemas en phase con baterías y full backup están ya funcionando en nuestro mercado base, que es Estados Unidos. El tema de la seguridad. Otra de las cosas que vemos que el mercado americano va por delante es en poner la seguridad por delante de todo, ¿no? Entonces, nosotros eliminamos el alto voltaje en continua, trabajamos directamente desde el módulo fotovoltaico transformando en 230, y uno de los principales problemas que encontramos en las plantas fotovoltaicas, a veces por el mismatch de conectores, que los sistemas se van degradando con el tiempo, es el arco eléctrico, ¿vale? El sistema en alterna, por sí solo, no tiene problemas de arco eléctrico. Y otra de las cosas importantes que quería mencionar, aunque no está relacionada con alterna o no alterna, ¿vale? Esto ya es un tema de qué tipo de batería utilizo, pero quería remarcar que, muy importante, miremos la tecnología de baterías que estamos poniendo a nuestros clientes. La tecnología LFP, litio ferrofosfato, es una tecnología que se ha demostrado es mucho más segura, no tiene prácticamente riesgo de fuga térmica, algo que igual muchos de vosotros habéis visto en los vídeos de YouTube, el típico coche Tesla que coge fuego, ¿no? Esto es algo bastante típico de las baterías NMC, ¿vale? O sea, hay un riesgo que es real de que estas baterías, pues bueno, tienen ese problema que puede ser posible, ¿no? Entonces, en el caso de baterías LFP prácticamente no necesitan nada de mantenimiento, no necesitan ningún tipo de ventilador ni de líquido refrigerante. Es una batería que bueno, yo diría que es la tecnología a tener en cuenta para lo que es almacenamiento en vivienda, ¿vale? Y que al final se lo vamos a poner en la casa del cliente y el cliente no quiere ningún tipo de problema. Entonces, bueno, se nos ha ido la S ahí. Quería así brevemente explicaros un poquito lo que es la solución en alterna. Yo creo que muchos igual los suena ya, otros no. Si queréis, ahí tenemos el stand, el cuadro de 27, os contamos un poquito más sobre nuestras soluciones y nada, muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, si tenéis alguna pregunta alguno de vosotros, es el momento también de que podamos responder. Es lo que quería. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Perfecto. Pues nada, Pablo, muchísimas gracias por este repaso sobre los sistemas de batería, su funcionamiento en corriente alterna. Y bueno, ya tenemos tres patitas de la instalación de autoconsumo y vamos a por una de las patas, pues quizás más importante, como son las estructuras, ¿no? La instalación de autoconsumo tiene que tener un sistema robusto de estructuras. Muchas veces pues no nos es posible realizarlas en los sitios más idóneos, como puede ser una cubierta inclinada con una buena orientación o una marquesina, y tenemos que seguir innovando para poder hacer esas instalaciones posibles. Para hablarnos de esta parte tenemos con nosotros a Eduardo Conejero. Él es director técnico en Saclima Fotovoltaica, y bueno, le pido a Eduardo que suba y que nos comente qué está desarrollando Saclima en este tipo de instalaciones. Vamos allá. ¿Cómo se maneja eso adelante y atrás? Sí. ¿Quieres hablar aquí o quieres el...? Ahí. Aquí, vale. A ver. Mira, aquí. Sí. Muy bien. Estupendo. Gracias, Eduardo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido y gracias también a APA por habernos invitado. Yo voy a partir un poco de lo que han dicho mis anteriores compañeros, porque Saclima Solar Fotovoltaica, empresa a la que yo represento hoy aquí, es una empresa distribuidora y en cierta medida pues recogemos un poco el pack de lo que nos han ido indicando. Los fabricantes de inversores nos dan un elemento, los módulos nos tenemos que adaptar a los módulos y a la nueva tecnología de la que va llegando, las baterías
pues entre la discusión última que hemos oído de si en la parte de continua o en la parte de alterna cada una tiene su ventaja y su desventaja, digamos que todo eso lo tenemos que recoger en cierta medida a los distribuidores y luego lanzarlo justamente a lo que es el mercado. Es obligación evidentemente nuestra el asesorar en ese sentido de la manera más correcta, porque somos en cierta medida los ocupantes para organizar todo un poco de tal forma que el conjunto sea algo realista y se pueda adaptar pues justamente a la realidad. Como hemos escuchado en la parte de digamos doméstica, la mayoría de los inversores nuevos y algunos de los que están a falta de llegar, pero que esperemos que sea próximamente, están todos muy dedicados al tema de batería. Pero en el tema de batería, en esta partida, pues sí es cierto que la inmensa mayoría se está trabajando de cerrado de continua. De cerrado de continua, eso quiere decir que ante el terrible apagón ese que nos anunciaron, pues digamos que la utilidad, a no ser que lleve un sistema de mecanismo tanto de cambio para cortar o simular lo que es el corte directo de la red, así como la nueva reiniciación del inversor, porque los inversores que usamos en cierta medida pues son inversores de red. Quiere decir que necesitan una referencia de tensión, de frecuencia adecuada para poder producir, porque lo único que dan pues es justamente la intensidad que se precisa en el camino. Cuando todo esto falta, el inversor se viene abajo, así debe de ser, porque la normativa dice eso, y eso es un motivo de seguridad también y no tiene más remedio que funcionar de esta manera. Luego, por tanto, necesita algo que le indique en esa indicación que se va a volver a reenganchar la red de la que él cuelga, pero sin tener este contenido para que lo pueda consumir a través de las baterías. Esos mecanismos, pues efectivamente, son a fecha de hoy, no que sean dificultosos, pero dado cómo está, pues justamente la normativa y tal y eso, no son muy hábiles hasta hoy. Digamos que en este sentido, el mantener una línea de cargas críticas, algo que no se puede ir sí o sí, un sistema de SAI simulado con una línea aparte, con un esto y tal, pues hasta ahí se va todo muy bien. Incluso usar este sistema de cargas críticas también como para dar un aviso para que se realice con un automatismo un corte de red y luego una regeneración del inversor otra vez para que pueda producir directamente de las baterías, pues quizás tal bien. Es cierto que en la parte de alterna todo este mecanismo es mucho más fácil de hacer. En la última exposición que hemos visto venían un poco más dedicadas las baterías directamente conectadas en la parte de alterna. Eso es una forma incluso topológicamente más lógica de decir las cosas, porque realmente los inversores, cuando se van acoplando, por lo menos en pequeñito, todos se acoplan en un sistema paralelo. Entonces, cualquier persona podría pensar, bueno, ¿y por qué la batería no también? ¿Por qué tiene que ir la batería aparte colgada Está claro que eso sería una cuestión lógica y simplemente esa lógica nos podría llevar a pensar, pues ese funcionamiento evidentemente que sería más lógico, también es cierto. Todo ese sistema puede llevar ese mecanismo integrado de corte, de desconexión, alimentar a los propios inversores, simularle la red que necesitan para que ellos funcionen y ese altercado no lo notan. Bien, dicho esto, luego la realidad supone una baraja que es inmensa, porque todo eso hay que montarlo. Y luego encontramos lo que son las distintas dificultades. Los tejados no son los que creíamos que eran, los módulos han cambiado, porque han cambiado la medida. Nos dicen, vamos a aumentar la potencia, sí, pero la potencia real, por eficiencia, por lo que es eficiencia de la célula, es muy poquito. La potencia realmente se consigue, como bien se ha dicho aquí anteriormente, por un aumento del tamaño de la célula, efectivamente. Porque es que realmente la intensidad que puede producir la célula es simplemente directamente proporcional al área que ocupa la célula esa. Y el voltaje es una característica del material. Luego, por tanto, por cada intento que vayamos haciendo, vamos malogrando o no el tamaño de lo que es el módulo. Y eso influye en otra serie de cosas. Esa serie de cosas son, ¿qué estructura le ponemos? Por ejemplo, ya hemos cambiado. Ahora resulta que los módulos ya no son de 40.
Ha habido intentos incluso para hacerlos de 30 o de 35. Las fijaciones, los mecanismos cambian, las medidas cambian. Ya no valen los raíles idénticamente igual que antes. Ahora los raíles tienen que ser casi más al corte, casi más al esto. Es decir, estamos separando en cierta medida una estandarización porque los distintos fabricantes fabrican según unos modelos diferentes, con medidas diferentes, y todo eso hay que irlo adaptando, con lo cual la estandarización se va acabando. Y luego llega la realidad. Los sistemas de gestión de los que se habla pueden manejar un inversor, un este, un tal. En caso doméstico no hay ningún problema, porque está claro que en la mayoría de los casos es simplemente un inversor. Pero el problema se plantea cuando se llega en un autoconsumo, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, y que es un autoconsumo de manera, digamos, industrial. Es decir, tiene varias plantas, cada planta es de su nombre, va por un camino distinto, las comunicaciones de una con la otra pues no se tienen claramente, solamente necesito un sistema de comunicación, quiero hacer inyección cero, pero tengo que hacerlo en un punto, pero no tengo más remedio que registrar en otra parte, en otro esto y tal. El sistema de gestión del propio inversor no puede hacer todas esas cosas, hay que irle acoplando algo más, hay que irle dando ese pan para que pueda vivir. Bien, yo he venido justamente para ponerles algo parecido a eso. Ese es un sistema de autoconsumo, es un sistema de autoconsumo de una planta depuradora de aguas que se dedican a cultivo. Y es una planta que está distribuida en 5 plantas totalmente diferentes. Algunas de las plantas tienen incluso 4 megavatios de potencia. Esos 4 megavatios van repartidos con 24, 25 equipos de 185 kilovatios de potencia, otros de 100, otros de esto. Van todos en un lazo de comunicación y además ese lazo de comunicación tiene que realizar la inversión cero, tiene que contabilizar lo que produce cada planta, tiene que gestionar a nivel particular, porque puede darse el caso de que haya una parte de la planta que esté funcionando y el sistema de regulación le dijera: tengo mucha energía, no puedo hacer esa inyección, tengo que bajar, y al bajar, bajaría proporcionalmente si estuviera en el mismo lazo. Todos los inversores. Y yo me pregunto, ¿y por qué tienen que bajar los inversores aquellos si no tienen ningún consumo? Y resulta que los que tienen consumo no dan ni siquiera lo suficiente para el consumo que hay y les estoy dando una orden de que baje para que venga energía del otro punto a este y tal. No, esa proporcionalidad hay que hacerla de manera parcial y todo tiene que estar aglutinado. Esa aglutinación es justamente a lo que no tiene solución. Bien, cuando se hace una planta de esa y a nivel de autoconsumo se presentan algunos problemas adicionales. El problema más adicional que hay a nivel de usuario es que posiblemente en su vida, consumiendo de la red, haya pagado energía reactiva, porque está tan equilibrada que siempre el triángulo de reactiva es inferior al 70% que la compañía normalmente es la que sanciona a partir de eso. Bien, cuando se coloca una planta, la planta posiblemente se coma toda la energía activa que necesita la planta, pero se empieza a pagar reactiva. ¿Por qué? Se empieza a pagar reactiva porque cuando la planta no funciona, que es nocturna, es cuando no funciona, en ese momento se consume muy poco, pero se consume de la red. Pero en cambio la reactiva sí se ha contabilizado, porque anteriormente de todos los consumos que hemos tenido es simplemente activa, con lo cual el triángulo ese aumenta una barbaridad y se empieza a pagar reactiva. Aunque en la cuenta del recibo, evidentemente estemos hablando de una proporcionalidad mínima, pero cuando se ve en un recibo, la pregunta es siempre: nunca he pagado reactiva, ¿y ahora por qué lo pago? Algo hay aquí que funciona mal. Bien, ese es un sistema. 2, con los sistemas de gestión, bueno, aquí solamente se ve la parte de los módulos, creo, no, y ahí se ve una partida de inversores. Esos inversores hacen un autoconsumo y el autoconsumo es simplemente para una bomba que va asociada a un variador. Además, el autoconsumo tiene que ir sin inyección, no se puede inyectar a la red, pero con una limitación. No se puede consumir de la red en los horarios en los que programa el usuario. Quiere decir que ese autoconsumo tiene el horario
eléctrico total, de tal manera que el gestor de la planta puede decidir mediante una botonera cómo quiere que funcione el sistema, en el horario en el que quiere, que sea un autoconsumo total en el sentido de que lo que haya de fotovoltaica sea lo que consuma y lo que no quiero que chupe nada de la red. Habrá otros horarios en los que diga, no, aprovecha todo lo que puedas de fotovoltaica, pero también de red. Y habrá otros en los que, si hay solamente red, no lo quiero. Y otros mezclados. Bien, eso no se puede hacer con los sistemas de gestión que llevan los equipos hoy en día. Eso hay que hacerlo con un sistema de gestión evidentemente individual. Y no se puede hacer porque sencillamente la mayoría de los equipos que gestionan los generadores fotovoltaicos dan una señal, como aquí se ha dicho anteriormente, que es digital. Y esa señal es ya hoy en día necesaria cambiarla a un sistema que sea analógico o un sistema de Modbus de comunicación, de tal manera que se puedan manejar, pues por ejemplo, variadores o cualquier otra maquinaria para que se les pueda dar una orden de regulación idénticamente igual que se da al inversor cuando no se quiere producir. Simplemente para terminar, la única intención es decirle que desde la postura de un distribuidor realmente está el recoger lo que se está haciendo para ponerlo en el mercado de la mejor manera posible. Y ciertamente es que la esperanza y el año que viene será fantástico en este sentido. Muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta para Eduardo antes de que se vaya. Bueno, si tenéis alguna pregunta podéis también visitarle en el stand de Saclima, que lo tenemos aquí al ladito, y seguramente que os pueda atender. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Porque ya tenemos, Eduardo nos ha hecho aquí una clase magistral de una instalación de autoconsumo, lo que tenemos que tener en cuenta, baterías, nos ha hecho un gran repaso y nos ha finalizado con estos, casos de éxito, ¿no? En instalaciones de autoconsumo que Saclima está poniendo en marcha. Vamos a seguir con esos casos de éxito. Tenemos ahora mismo con nosotros a Luis Navarro, que es gerente de cubierta solar. Ellos llevan pues muchísimos años haciendo instalaciones de autoconsumo, se han especializado sobre todo en el sector industrial, y Luis nos va a contar una de las últimas instalaciones que han hecho en un colegio. ¿Sí? No quiero hacer ningún spoiler, pero una instalación interesantísima donde bueno, han logrado unos ratios de autoconsumo muy importantes, y voy a dejar a Luis que nos la cuente y que nos diga pues cómo han conseguido llegar a este nivel de eficiencia. Luis, para pasar, y el puntero. Ok. Sí, se oye, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Gracias, Paloma. Gracias a APA por dejarnos presentar esta tarde este proyecto. Somos Cubierta Solar, una empresa de Alicante. Ya algunos nos conocéis, llevamos unos 10 años en el autoconsumo. Hicimos la primera instalación fotovoltaica de autoconsumo hace justo ahora 10 años, en 2012. Y bueno, hemos dado un pasito más y vamos a ser de los primeros en montar un sistema de autoconsumo fotovoltaico con baterías a escala comercial, a escala industrial, simplemente para conseguir la mayor eficiencia y el mayor ahorro respecto a la red. O sea, no es un sistema aislado ni un sistema donde tengamos unas necesidades de falta de red o falta de potencia, sino que bueno, está hecho por criterios de sostenibilidad, se ha hecho por criterios de ahorro y maximización económica. Este proyecto se diseñó en marzo. Todavía no sabíamos obviamente la subida de la electricidad, sí que sabíamos el cambio de los peajes, pero bueno, este cliente, sobre todo por criterios de sostenibilidad, es un proyecto educativo, es un colegio, y bueno, vamos a verlo. Estos somos nosotros, los proyectos de autoconsumo industrial que hemos hecho durante estos últimos 10 años. Acabamos de pasar los 50 megavatios de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico y bueno, pues en esos valores de la innovación, bueno, pues el Colegio Carlos V en Murcia nos encargó este proyecto, donde hay un componente educativo muy importante y donde esa eficiencia la hemos llevado al extremo, y os vamos a contar cómo lo hemos conseguido. Bueno, pues esta es una foto del equipo de baterías de litio. Básicamente tenemos una pequeña instalación fotovoltaica a cubierta de 47 kilovatios pico, con unos módulos
policristalinos, que eran los líderes en el momento al principio de año, 420 vatios, 4 inversores cargadores, 4 inversores híbridos, que son capaces de cargar las baterías, en este caso de continua a continua. El inversor hace inversor cargador e inversor fotovoltaico. De tal forma que con esos 4 inversores conseguimos 40 kilovatios nominales de potencia y otros 40 kilovatios de carga, porque cada uno de los inversores tiene 10 kilovatios de carga para las baterías. Una estructura de hormigón para evitar perforaciones en la cubierta y 18 unidades de 5 kilovatios hora de baterías en módulos de 3 con un gestor inteligente de baterías y luego, bueno, el conjunto de la instalación con la monitorización en remoto que es habitual. Tenemos el campo solar, en este caso optimizamos la cubierta con una orientación a 0 grados sur, o sea, ya podemos elegir, lo hacemos perfecto, 30 grados y conseguimos una potencia, o sea, una producción, una energía bastante significativa, más de 1.700 horas de producción fotovoltaica al año por cada kilovatio pico, 1.700 kilovatios hora. Es un poco el gráfico de la disposición. Hasta ahora no hemos visto tampoco nada nuevo, o sea, una instalación fotovoltaica, autoconsumo, una buena radiación, una buena orientación, una buena calidad de primeras marcas en la instalación y, bueno, una disposición de la producción. Hasta ahora hemos convivido con esto ha sido nuestra realidad y, bueno, pues producimos más en verano, producimos menos en invierno, producimos más a unas horas del día y producimos menos a otra hora del día. Incorporamos la novedad en una instalación industrial o comercial, que sería el almacenamiento energético. Tenemos los paneles en continua, tenemos las baterías en continua y aquí, a diferencia de lo que han comentado los compañeros, inversor fotovoltaico de continua a continua y los consumos trifásico alterna y la red. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo se comporta esta instalación. Este gráfico, que bueno, que es de la marca Huawei, todo el conocido, vamos a ver un día lectivo cómo consumía o cómo consume este colegio habitualmente. Tiene unos consumos por la noche de forma recurrente de, bueno, las cocinas, congeladores y demás servicios continuos del colegio, independientemente de su apertura. Y aquí lo que vemos es, bueno, cuando empieza a las 8 menos cuarto, cómo arranca sobre todo la climatización, la iluminación. Nada que no sepamos hasta ahora de cómo se mueve un consumo tipo en una empresa o en un colegio o en cualquier centro equivalente. La gran diferencia de este sistema, o la novedad, es que normalmente estamos acostumbrados a ver estos gráficos en residencial. En residencial normalmente pasa lo contrario. Gastamos energía por la mañana a primera hora, nos vamos a trabajar y luego volvemos por la tarde. Aquí la gran reto o novedad es, bueno, trabajar sobre todo con el horario diurno, que además es el más caro. El P1, desde el 1 de junio, en general la electricidad es muchísimo más cara de día y en general es más barata de noche. Bueno, esa era la intención hasta que luego subió. Pero bueno, lo que son peajes, esa es, digamos, la teoría. Ahora tenemos los peajes y además el pool. Entonces, luego hemos encontrado algunos beneficios extras que nos hemos encontrado por el camino, pero eso no contábamos con ellos. Tenemos el autoconsumo. El autoconsumo arranca aquí a las 7:30, 8 menos 20, pero no es suficiente para cubrir mi consumo. Y luego por la tarde aquí, bueno, hemos cogido un día no ideal, para que no nos dijeras, es que has traído el mejor día y así no vale. No, hemos traído un día malo, con nubes, para que hubiera un poco aquí de que ahora veamos cómo se comporta la batería con las nubes. Cubrimos una parte importante y hasta ahora, oye, pues hasta ahora tenemos un ahorro significativo. Tenemos aquí unos excedentes, que ahora vamos a ver qué hacemos con ellos, ¿vale? Nada nuevo, o sea, lo que llevamos haciendo 10 años. Tenemos el tramo con autoconsumo instantáneo que os estaba contando, tenemos el tramo de los excedentes y el tramo por la tarde, en este caso no tenemos excedentes, pero podríamos tener excedentes, incluso tenemos faltas. El autoconsumo no es capaz de cubrir toda la demanda porque hay nubes. Vale, y luego tenemos la noche. Vale, empieza a ponerse interesante. Ponemos la batería. Vamos a configurar la batería. ¿Y cómo la configuramos o cómo estamos aprendiendo con ella? Pues esto es nuevo. ¿Qué queremos? Una batería cargada por la noche en P6, el más barato.
Vamos a comprar energía barata para estos 90 kilovatios hora de energía a 30 kilovatios de potencia. La hemos cargado prácticamente en 3 horas. Aquí, con energía muy barata. ¿Y qué vamos a hacer con esa batería? Aquí solo se ve la carga. Carga por la noche, carga aquí con los excedentes. O sea, todo esto que me sobra aquí, lo tengo aquí lleno, ¿vale? Y estamos cargando la batería solamente de momento. Ya vamos a ver cómo se ha cargado, ¿no? O sea, aquí por la noche, a mediodía y luego por la tarde. ¿Vale? De momento esta instalación, como no está legalizada con compensación de excedentes, que está en trámite, pues son tan rápidos que todavía no está en la lista, la tenemos con antivertido. Pero bueno, luego además, para maximizar la eficiencia si cabe, tendrá compensación de excedentes por si algún día conseguimos cargar las baterías, llenarlo todo y además nos sobra más energía, pues la verteremos, compensen. Y ahora ya viene la gráfica total. Tenemos la carga de batería por la noche, los consumos por la noche, no la descargo por la noche, los consumos por la noche en P6, que son los baratos. Arrancamos por la mañana al cole, 8 menos cuarto. Tengo aquí el consumo en rojo. ¿Qué va a hacer la batería? Dispararse y cubrirme la suma de la fotovoltaica más la suma de la batería resultante. La resultante me cubre el consumo total. Consumo de la red, 0. Seguimos. Según va aumentando la fotovoltaica, va bajando la batería. Se invierte el triángulo. De tal forma que la resultante es 0. Y solo gasto exactamente lo que me hace falta. Consumo de la red, 0 en P1. La fotovoltaica empieza a producir mucho más de lo que consumo. Se empieza a cargar la batería. Excedente, 0. Consumo de la red, 0. Eficiencia, 100%. Sigue el consumo y aquí hay nubes, porque hemos elegido un día no perfecto, y me baja la producción del autoconsumo. Empieza la batería a cargar. 100% de eficiencia, 0 consumo de red. Baja aquí la fotovoltaica, baja y sigue el consumo. Cerramos el cole y mantenemos los consumos constantes que tenemos durante las 24 horas. Y tenemos configurada la batería todo este periodo rosa, de tal forma que hasta las 8, que en este caso está configurada, no consumimos nada que en P1, que es la más cara. Resultante, un día completo sin consumir energía diurna. Bueno, yo creo que es un avance significativo de cómo el autoconsumo con baterías a escala industrial, a escala comercial, va a seguir imponiéndose en los próximos años de forma significativa. Tan pronto baje también el precio de las baterías o consigamos las subvenciones que tenemos ahora vigentes del IDAE. Bueno, pues aquí tenemos un caso de éxito de unos valientes en un colegio que creo que tienen mucho mérito de haber tomado esta decisión cuando no había subvenciones y cuando no sabíamos que iba a subir la luz como ha subido este verano. Pero ya solo con los peajes había un ahorro significativo. Vamos a ver un poco el resumen de cómo ha quedado esta instalación que se puso en marcha en mayo. Y bueno, pues ya tenemos un historial y gracias a este caso de éxito hemos podido vender más proyectos de este tipo sujetos a las subvenciones que tenemos ahora mismo vigentes. Este sería un día no lectivo, o sea, un fin de semana. Tenemos una configuración diferente. Ellos en verano, como hacen actividades extraescolares, sí que funcionan, pero aquí le decimos a la batería que no se cargue por la noche, porque como sé que luego me va a sobrar energía durante el día, entonces ¿qué ocurre? Por la noche, el viernes por la noche y el sábado por la noche, le digo que no cargue de la red, que no consuma. ¿Por qué? Porque sé que todo mi consumo va a ser lineal, a no ser que haya actividades extraescolares, y si no se cambia, se puede configurar. Y tenemos todo lo que sale de la fotovoltaica, que hay mucho excedente, que da para cubrir el consumo autocontáneo, cargar la batería para que luego se descargue y seguimos con ese balance o neto, balance cero o balance neto cero diurno sin haber consumido energía diurna de la red. En el caso, cuando nos den la compensación de excedentes, si sobrara producción, porque ya el sábado lo he cargado, lo podría compensar con el del domingo, para que el sistema fuera más eficiente si cabe de forma redundante. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto se amortiza esto? ¿Cómo se paga esto? Porque aquí al final, bueno, hay un componente, obviamente, hemos venido a ahorrar, ¿no? Esto con tarifa de marzo. Esto costó 86.000 euros, el conjunto total entre baterías y fotovoltaica. El ahorro estimado en la vida
mixta de los 30 años de la fotovoltaica y los 15 estimados de las baterías son 332.000 euros con la luz de marzo. Ahorro anual 8.000, retorno a la inversión sin subvención, 6,5 años en marzo. Y el coste de producir 1 kilovatio hora equivalente del conjunto de la fotovoltaica y las baterías de la inversión total son 3,4 céntimos de euro el kilovatio hora neto puesto en el colegio. Porque como no pasa por la red, no paga impuestos, no paga peajes y no paga impuesto de electricidad. Versus 1 kilovatio hora medio del cliente, a lo largo del día, de 10 céntimos y un P1 de 15 céntimos en marzo. Y 40 toneladas de CO2 que vamos a ahorrar al año a la atmósfera. Esta sería la proyección financiera que normalmente utilizamos para todos los clientes, donde se ve, bueno, pues cómo aumenta en función del IPC, el seguro, la monitorización, básicamente, que son los gastos que tiene tipo de instalaciones. Si la financiamos, además tendrá los gastos financieros. Pero bueno, es una amortización clásica. Solo de lo hemos desglosado solo de la fotovoltaica. Si hacemos el análisis de solo la fotovoltaica, 1 kilovatio hora de fotovoltaica de esta instalación con 1.700 horas al año sale a 1,6 céntimos, o sea, 16 euros el megavatio hora neto puesto en el colegio, 16 euros el megavatio, frente a un coste del 84% que hemos puesto en la comparativa. Y uno que lo tenemos a 0,15, un 89% más barata la energía que produce la fotovoltaica que la red. Un coste unitario que le costó a 0,78 euros el vatio pico instalado llave en mano. En el caso del conjunto total, baterías y fotovoltaica, tenemos aquí la cuenta de resultados, la proyección financiera a 15 años de la batería, a 30 para la fotovoltaica y la suma de todos los 300.000 euros estimados para un IPC también, que nosotros somos conservadores, del 1,25. Queda muy bien si ponemos un 3%, pues salen unos números más alegres, pero no lo vemos necesario, porque con un IPC del 1,25 salen bastante bien. El conjunto, el kilovatio hora, como he dicho antes, a 3 céntimos versus 10 céntimos. Yo creo que es el último ya. Obviamente encarece el conjunto del sistema, 68%. El coste solo de las baterías, llave en mano instalado, 49.000 euros. Y un dato importante que tenemos que empezar ya a manejar. ¿Cuánto cuesta introducir 1 kilovatio hora en una batería y cuánto cuesta sacarlo? No producirlo, meterlo en la batería y sacarlo. En este caso, 11 céntimos de euro, para un precio llave en mano de 630 euros el kilovatio hora. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. No sé si hay alguna pregunta rápida para Luis, que tengáis alguno de vosotros. Vale, bueno, pues todo claro, lo he explicado fenomenal. Fantástico caso de éxito. Vamos a terminar esta jornada con otro caso de éxito, y en el sector residencial. Nos lo va a contar Sergio Luján, que es director técnico en la empresa GFM. GFM especialistas en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, se encuentran en Castilla-La Mancha, y Sergio nos va a contar una de las instalaciones emblemáticas que han hecho en el último año. Os dejo con Sergio. Bien, buenas tardes a todos. Lo primero, me gustaría agradecer que estéis aquí hasta el final de la jornada asistiendo a esta mesa tan interesante que se está desarrollando, con unas ponencias de mis predecesores que son fabulosas y que están dando una visión muy práctica y muy real de cómo está avanzando la tecnología en el sector fotovoltaico. Y bueno, también me gustaría agradecer a APA Renovables que nos brinde la oportunidad de estar aquí para hablar de lo que más nos gusta, que son los sistemas de autoconsumo fotovoltaico. Comentaba con mis compañeros del stand
qué alegría volver a IFEMA, qué alegría que se vuelva a celebrar Genera, qué alegría el optimismo que hay, las ganas de hacer cosas. Volviendo un poco a recordar ese feeling que vivíamos hace un par de años, en enero del 2020, cuando en la última feria de Genera había un optimismo desbordante, dado la regulación regulatoria favorable al autoconsumo, y luego vino un frenazo lamentablemente inesperado, que todos sabemos, y quién nos iba a decir que con la alegría que había entonces en aquel momento en el pabellón, en unas semanas después iba a caer la que iba a caer, y que el suelo que estamos pisando se convertiría en un hospital para combatir el COVID. Y entonces, desde Generaciones Fotovoltaicas, queremos aprovechar la primera vez que volvemos a IFEMA para agradecer a todo el personal sanitario, esos campeones electricistas, soldadores, mecánicos que trabajaron como jabatos demostrando lo que somos capaces de hacer como sociedad. Y yo creo que también tomo el micrófono un poco en representación de APA Renovables, de la asociación, para dar las gracias, un poco retrasadas, pero ya que estamos aquí, dar las gracias a todas esas personas y mandarles un fuerte abrazo y un fuerte aplauso a todos ellos por cómo se esforzaron y demostrarnos lo mucho que valemos. Bien, para empezar, bueno, voy a presentarme, soy Sergio Luján, como ha dicho Paloma, trabajo para la empresa Generaciones Fotovoltaicas de La Mancha y bueno, vamos a hacer una presentación que se llama La innovación como herramienta hacia el éxito. Queremos mostrar a través de un ejemplo práctico cómo con el paso de los años todas estas novedades tecnológicas que han contado los compañeros anteriores, pues las hemos ido implantando y cómo eso ha llevado de por sí unos resultados fabulosos que hemos ido integrando en las instalaciones de nuestros clientes. Para quien no nos conozca, somos una ingeniería especializada en energías renovables, que tenemos más de 20 años de experiencia y que un poco lo que más nos define son dos cosas. Es una alta cualificación y es que nos gusta hacer muchas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aparece ahí un resumen de la cantidad de cosas que hacemos, que no me voy a detener a explicarlas todas porque entonces nos llevaría bastante tiempo, pero resumo en 5 ítems principales. Somos instaladores de sistemas de autoconsumo llave en mano, con ingeniería, instalación, legalización, etcétera, todo. Tenemos otro departamento de promoción de plantas fotovoltaicas y eólicas para venta a red, de hidrógeno verde y de electrolineras a nivel nacional, o bien para venderla al cliente final, o bien para quedárnoslo nosotros como activo. Como lo que pretendemos es acompañar al cliente final hasta el final de la vida útil de la instalación, disponemos de un departamento de operación y mantenimiento para poder hacer todas las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, o bien quedarnos esos activos para ser productores de energía renovable. Y el último línea de negocio que tenemos son la de proyectos, que es en la que yo trabajo, en la que hacemos proyectos de innovación y de investigación, hacemos trabajos de consultoría, hacemos desarrollo de producto, validación de producto, formación, etcétera, etcétera. Pertenecemos a la Junta Directiva en sección de autoconsumo de APA Renovables y a muchas más asociaciones como la Alianza para la Electrificación Rural. Participamos en el Comité Técnico de AENOR de Sistemas Fotovoltaicos, en el Clúster del Hidrógeno de Castilla-La Mancha. Recientemente hemos presentado la Fundación GFM, que está destinada a poder trabajar con ONGs, a llevar las renovables para combatir la electrificación rural, combatir la pobreza energética y divulgar las renovables. Y hemos abierto recientemente empresa en Senegal para estar presentes en llevar este tipo de soluciones basadas en renovables donde realmente hacen falta, porque la electrificación no es muy potente en muchos países de África, y estando presentes allí, conociendo de primera mano las necesidades que allí se tienen, podemos ofrecer soluciones tangibles que se pueden ver y demostrando que se funciona, estando a pie de campo. Participamos en multitud de ferias como Genera, Intersolar, etcétera, etcétera.
Ahí vienen un poco todos los partners con los que solemos colaborar y las certificaciones que tenemos, como son la ISO 9001 y 14001 sobre calidad y medio ambiente. Tenemos el sello de AENOR como PYME innovadora, reconocidos por el Ministerio, y la SA 8000 como empresa con responsabilidad social corporativa. Entonces, entrando ya en detalle sobre el contenido de la presentación, todo parte sobre el contexto actual en el que se enmarca el autoconsumo. Y es que desde hace unos años pues tenemos un marco regulatorio favorable que favorece el despliegue del autoconsumo. Ya desde finales del 18, cuando se aprobó el Real Decreto Ley 15/2018, pues se simplificó mucho el tema administrativo, se eliminó el impuesto al sol, se aprobó el Real Decreto de Autoconsumo, y todo ello a las estrategias tanto de la Unión Europea como del Gobierno de España en materia de transición energética, pues para cumplir esos objetivos marcados en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde se dice cuántas renovables se quiere instalar al año 2030 y 2050, hace que el autoconsumo sea una pieza fundamental y una herramienta que no podemos evitar para cumplir esos objetivos. Hace un año y medio se aprobó la Circular 3/2020, donde se aprobaron unas nuevas tarifas que aún más, si cabe, hacía que el autoconsumo tuviera sentido, porque por la estructura de peajes y cargos y todo lo que se aprobó, se hacía hincapié en que había un incremento del precio de la electricidad en el variable y se disminuía el fijo. Como los sistemas de autoconsumo fotovoltaico lo que hacen es atacar a la producción, al término variable en una factura de la luz, si esa cuantía, ese peso en la factura lo reducimos, hacemos que los sistemas sean más rentables si cabe. Y ahora se nos ha venido esta subida desproporcionada de la factura de la luz por agentes que no tienen nada que ver con las renovables, tiene que ver con el aumento del precio del gas, hace que estemos llegando a unos valores nunca vistos de valor de la electricidad, y entonces el cliente final está dándose cuenta, está empezando, ya lo sabían, pero se están empezando a dar cada vez más cuenta de que el autoconsumo es la solución para combatir esta problemática. Pero desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los profesionales del sector de que tenemos que hacer mucho más hincapié y enseñar mucho más a la población de que esto es la solución, de que esta es la herramienta para poder ser más competitivos y no estar a los pies de los caballos de agentes externos a nosotros, y que podemos ser mucho más competitivos gracias a mi amigo el Sol, que viene todos los días a las 8 de la mañana por el este y se va todos los días por el oeste a las 8 de la noche. Y mañana va a volver, y pasado va a volver. Y tenemos que aprovecharnos de la cantidad de dinero que nos está tirando el Sol, y lo único que tenemos que poner son bolsas para poder recogerlo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, enseñarle a la gente que lo sepa, lo tenemos que transmitir. No podemos dejar pasar esta oportunidad. La gente se está dando cuenta, y nosotros en GFM, como empresa dedicada al sector, estamos percibiendo un interés brutal sobre el autoconsumo, pero tenemos que aprovecharlo. Si queremos cumplir los objetivos, no solo transición energética y para no seguir contaminando el planeta, sino para ser más competitivos económicamente, tenemos que enseñar esto. Es que muchas veces nos pensamos que la gente lo conoce al dedillo, pero no. Hay mucha gente que aún no lo conoce, y por eso quiero transmitir, que me gustaría transmitir que esto tenemos que hacer mucho más hincapié en enseñárselo a toda la sociedad. Dado que es una tecnología que cada vez está cogiendo más peso, pues cada vez hay más empresas que instalan autoconsumo. Cuando Repsol, Galp y empresas que en la vida hubiéramos pensado que se podrían haber dedicado al tema del autoconsumo y de las renovables y de las fotovoltaicas, porque realmente ven que es una solución increíble. Entonces, desde GFM lo que intentamos es diferenciarnos apostando por la calidad y por la innovación. Y apostando por la calidad y la innovación y consiguiendo
una optimización de recursos, conseguimos distinguirnos y poder ir un pasito más allá a la hora de implementar las soluciones. Entonces vamos a presentar un caso real. Es la vivienda de uno de los dueños de la empresa que tiene a bien prestarnos su vivienda para que los ingenieros de la empresa podamos probar todas las cosas que se nos ocurren, y donde estamos obteniendo unos resultados muy buenos que nos permiten que la gente, cuando viene a preguntar sobre autoconsumo, le podamos enseñar: mira, esto funciona así, mire, esto tiene estos resultados, mire una factura de antes, mire una factura de hoy. Entonces es una instalación que durante el paso de los años, desde que se empezó a hablar de lo que era el autoconsumo, ha ido adaptándose a las novedades tecnológicas que iban surgiendo con el paso de los años. Entonces, cuando no había ni siquiera Real Decreto sobre autoconsumo, empezamos por: nosotros vamos a hacer autoconsumo porque creemos en el autoconsumo, e instalamos una instalación sencillita de 2,5 kilovatios pico con un mecanismo antivertido para hacerlo conforme a la ITC 40 del reglamento. Con el paso de los años vimos que como teníamos antivertido, veíamos en la campana de producción que no aprovechábamos toda la fotovoltaica que teníamos en el tejado, e instalamos un variador de frecuencia para controlar la depuradora de la piscina, que con un controlador que medía el excedente que yo podría tener, hacía trabajar a un régimen variable y optimizando el recurso solar. Seguimos viendo que nos seguía sobrando solar aún así. Entonces, lo que ha explicado Paco Heredia antes de Fronius, gracias al data manager que tiene el inversor Fronius, que en este caso es el que hemos utilizado, hemos logrado controlar dinámicamente el funcionamiento de la bomba de calor con un sistema eco, un sistema premium, mediante una señal a pulsos. Seguían pasando los años, la tecnología seguía evolucionando, y entonces instalamos un panel de alta concentración fotovoltaica en un seguidor a doble eje que tiene una precisión de milímetros. El que no conozca la tecnología de alta concentración fotovoltaica, son unas células altamente eficientes que pueden llegar a eficiencias de un 40% y que se basan en una célula pequeñita que concentra mediante una especie de lupas los rayos del sol en esa zona concreta. Y logramos eficiencias mucho mayores, instalando un inversor híbrido, que es el Gen 24 que ha explicado igual Paco Heredia antes, en vistas a toda la versatilidad que daba y en vistas a un futuro instalación de almacenamiento. Llega el coche eléctrico, la maravilla del coche eléctrico, empiezan a surgir las sinergias entre movilidad eléctrica e instalación de autoconsumo fotovoltaico. Pues disponemos de un sistema inteligente que sabe medir los excedentes y es capaz de regular dinámicamente la potencia con la que cargo el coche eléctrico. Bien, y entonces en ese punto es en el que estamos. Ahí podéis ver unas fotos de las instalaciones que están actualmente. ¿Y qué es lo que tenemos en mente para el futuro? Pues lo que queremos es introducir almacenamiento. Introducir almacenamiento porque entendemos que es el paso que se está empezando a dar ahora, como ha explicado muy bien antes Luis. Entonces, nosotros, que nos gusta mucho enredar, pues estamos pensando, en vez de utilizar una batería que está en el mercado, que es una batería nueva que podamos encontrar, reaprovechar baterías recicladas de segunda vida de vehículos eléctricos para optimizar la economía circular de todos estos recursos. Y esto es una fotografía que creo que explica muy bien un barrido de todo, que explica muy bien todo lo que hemos todo lo que hemos hecho durante todos estos años, y que como basándonos en la innovación se consiguen resultados bastante buenos. Entonces, espero que os haya gustado la presentación. Cualquier duda que tengáis, pues encantado de resolverlas. Nada. Muy
Muchísimas gracias, Sergio. Disculpa por la prisa que te he metido, pero bueno, es que vamos un poquito ya retrasados con la finalización de esta jornada. No sé si hay alguna pregunta, pero bueno, si tenéis alguna pregunta, la mayoría de los ponentes están aquí presentes en Genera y podéis ir a visitarles y seguramente que os atenderán pues, con mucho gusto y contestarán todas vuestras dudas. Yo doy por concluida ya esta jornada de novedades del autoconsumo y paso el testigo a mi compañera Lucía, que va a iniciar la siguiente jornada.